Bueno, muy bien. Vamos a escuchar la palabra. Amén. Hoy vamos a estar entrando en el Evangelio de Lucas. Del Evangelio de Lucas vamos a estar compartiendo el capítulo 24. El último capítulo del Evangelio de Lucas. Y de allí vamos a estar viendo un poquito más adelante, luego de la resurrección. Si ustedes van ahí, van a ver que Lucas lo último que narra, o comienza narrando en el último capítulo, es la resurrección de Cristo. En el momento donde la tumba fue encontrada vacía. Y yo quiero ir de ahí capítulo 24 de Lucas. Allí van a ver que son las mujeres las que encuentran la tumba vacía y esos dos varones con vestiduras resplandecientes que les dice, le hacen, ¿no?, esa pregunta a ellas que le dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaban en Galilea. Eso está en los primeros versos. Y entonces ellas recordaron las palabras y volvieron del sepulcro. Dieron esa noticia a los 11 y a todos los demás que estaban con los 11 apóstoles. Ahí en el 10 dicen: era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, que nos dijeron estas cosas a los apóstoles. Y quiero que presten atención, aunque no es el texto en que vamos a entrar, creo que hagan algunos momentos de celá, vamos a decir, ¿no?, de prestar atención a algunos versos como el 11. El 11 dice: mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Los apóstoles y todos los demás que estaban con ellos les parecía literalmente una locura que Jesús haya resucitado y que los varones resplandecientes estaban allí diciéndoles: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Dice el 12: pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y ahí entramos en el verso 13. Dice: y aquí dos de ellos, no dice si eran los apóstoles, probablemente eran de los que estaban con los apóstoles, dos de estos hombres que estaban con los apóstoles, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, como a 2 horas. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Habíamos esperado el profeta, el Mesías, creímos que había llegado, pero fue muerto, crucificado. Sucedió, verso 15, que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos
estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué hablan o qué pláticas, qué charlas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están así de tristes? Jesús le pregunta a estos dos hombres que iban caminando, charlando sobre todo lo que había sucedido. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, y vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, que nos dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró entonces a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a ustedes. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué están turbados y vienen a su corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpen y vean. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían. Y estaban maravillados. Les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces les dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran alegría
y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahí está casi todo el capítulo 24 leído y tiene muchísimos acontecimientos que espero poder tocar de una manera bastante salteada para no hacerlo tan extenso, pero vamos a tocar los puntos más grandes. Yo les leí al comienzo el 11 porque decía, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. A mí, la forma en la que yo llevo a este texto a Lucas 24 para poder compartirlo hoy fue a raíz de una pregunta de otro texto que Jesús usa en en Marcos, al final de Marcos, considerado en realidad un texto espurio, un texto que en realidad podría haber sido escrito en manuscritos por delante y no estuvo originalmente escrito ahí. Y es un texto que dice que Jesús reprocha a los discípulos su incredulidad, su falta de fe. Jesús les reprocha. Y esa palabra resonó dentro de mi corazón, resonó en mi mente. Empecé a pensar todo lo que Jesús hoy se podría sentar conmigo, en esa confianza, en esa forma en la que Él tiene de acercarse y de ministrar, ¿verdad? Como Señor, como Maestro, y todo lo que Él me podría reprochar hoy en día, con esa libertad que Él tiene para poder hacerlo completamente, ¿no? ¿Cuáles son todas esas cosas que Él me podría reprochar? Y enseguida fue como una alarma que se encendió dentro mío y empecé a tratar de justificarlas como diciendo, bueno, es un texto que en realidad Dios no capaz que quedó ahí escrito, pero fueron copistas que lo escribieron luego y el original no estaba escrito. Pero en la realidad es que Dios sabrá el por qué lo permitió que quedara allí. La realidad que no solamente en ese momento en Marcos aparece un texto que hace referencia a que Jesús reprocha, ¿verdad?, la falta de fe o la incredulidad y demás, sino que hay un montón de espacios, lugares donde Jesús se maravillaba, no solamente de algunos de la fe, sino se maravillaba de la poca fe y de la incredulidad de otros. Por lo cual terminé llegando a Lucas 24, a través de todas mis peripecias, y me encontré con hermanos caminando por una calle, charlando de todo lo que les había acontecido, todo lo que podían haber visto, todo lo que experimentaron, todo lo que vieron, todo lo que escucharon, todo lo que pudieron palpar con sus propias vidas. Pero si los mismos apóstoles estaban creyendo que no era locura lo que estas mujeres habían llegado a compartirles, me pregunto dónde quedo yo, y esa es una de las primeras preguntas que me hice, que se las comparto para que también se las puedan hacer ustedes. Yo, ¿verdad? ¿Dónde quedo yo si alguien viene a compartirme semejante experiencia, semejante momento histórico, ¿no? Si los mismos apóstoles que caminaron con Cristo, que escucharon de Cristo, que vieron a Cristo, que fueron enseñados por Cristo, tenían todo el plan de una manera bien sencilla explicado por Cristo, por el mismo Maestro, horas y horas compartiendo con Cristo. ¿Dónde queda mi incredulidad? Porque yo digo, bueno, ¿dónde quedo yo? Si ellos mismos estando ahí, vienen personas a decirle, resucitó, y ellos no le creían. Indudablemente entendemos que la Escritura apunta a creer lo que está hoy escrito y nada más de lo que está escrito. Y si, obviamente hago esta salvedad por las dudas, ¿no? No estamos hablando de que parezca un falso Cristo y me diga, llegó Cristo y todos creamos lo que dice una persona porque diga que está Cristo por allí o por allá, como dice Juan. Pero pensaba en cuando las personas se te puedan acercar con tal convicción de Cristo, ¿y a dónde está mi fe colocada, no? ¿Cuánto conozco yo al Maestro para saber discernir si lo que estoy escuchando de primera mano es porque se han encontrado con mi Salvador o no? Si soy uno más de estos que se paraban con incredulidad a oír lo que otros estaban experimentando, viviendo con mi Salvador, con Jesucristo. Igualmente tenemos ahí una pequeña esperanza. Pedro se levantó y fue corriendo a ver si era como decían estas mujeres, ¿no? Entonces, por lo tanto, el líder de ahí, de los que estaban reunidos, tenía esa pizquita de fe, como una tiradita más de confianza y certeza que quizá por ahí era así, ¿verdad? Dice que iban estos dos caminando al camino, ¿no? Por Emaús. 2 horas de viaje.
hablando entre sí, entre todo lo que había pasado. Fíjense que estaban esperando un Mesías de otra manera, un profeta de otra manera, y termina crucificado. Para ellos en el momento una decepción absoluta. Seguimos a un hombre que terminó muerto en una cruz, de la peor manera. Todas las especulaciones y todo el chumerío que se puedan imaginar iban en esas 2 horas caminando, porque otra cosa no iban a ver. Ahora, ellos estaban ahí, estuvieron con los apóstoles, salen de ahí, de ese grupo, caminaron con Jesús, creían en Jesús, creyeron que era el Mesías, entendían todo lo que el Señor les... Caminaron con ellos, quizás hasta hayan visto milagros del Señor, pero ellos iban caminando, podríamos decir, desilusionados. Y dice en el 15 que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, discutían la situación, ¿será, no será? ¿Fue así, no fue así? Capaz que no están así, capaz que están así. Se acercó Jesús y empezó a caminar con ellos. Jesús comenzó a caminar con ellos, hermanos. Hoy quiero que podamos ver eso y pensemos hoy a nosotros. Porque si hay una realidad que la vamos a ver al final de todo esto que está escrito, pero también es evidente para ustedes hoy, y está también escrito hasta en el Apocalipsis, Él va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos, por siempre. Él no se va a alejar nunca de nosotros. Ahora, ¿cuántas veces estás caminando en tu vida cristiana con Cristo al lado, sin entender que Cristo está caminando al lado tuyo? Quizás estás caminando, un poco así alusión a lo que compartíamos hoy de estos testimonios y demás, y para vos, murió en la cruz, nuestro Salvador, el que esperábamos. ¿Qué pasó? Y otras personas vienen a decir, no, resucitó como le había dicho, resucitó como le había dicho. Y discutimos entre sí el tema, viene caminando al lado mío y ni siquiera soy capaz de ver que está al lado mío. Entonces, yo pensaba un poco en eso, el tipo de vida cristiana que puedo estar llevando, al punto de entender al cristiano, conocer de Cristo, conocer a Cristo, haber sido enseñado por Él, haberlo escuchado de primera mano, tener convicción que he nacido de nuevo, pero no identificar la obra de Cristo que está al lado mío. Si realmente estoy logrando, o estoy, como dice acá, velado a lo que Cristo está haciendo a mi lado. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo, ¿qué pláticas son estas? ¿Qué están charlando? ¿Qué tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Jesús haciendo una pregunta, obviamente, obvia para que ellos abran y se expongan. Lógicamente, ahora vamos a llegar al momento en el que ellos abren su entendimiento, ¿no? Y entienden quién era Él. Pero fíjense cómo Él se toma el tiempo de seguir caminando en esa caminata con ellos para exponerles el Evangelio. Y ya va como la tercera o cuarta prédica que vamos a llegar a lo mismo, de que alguien, en este caso nuestro Señor Jesús, comienza desde Moisés y pasa por los profetas y por los salmos para explicar que todo eso hablaba y apuntaba hacia Él mismo, hacia Jesús. Pero fíjense cómo Él lo hace. Les hace una pregunta. Ellos empiezan a compartir con Él y le dicen, ¿eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Él le dijo, ¿qué cosas? Haciéndose como que no supiera. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pensaba también en estas características de Cristo, ¿no? En su ministerio terrenal. Cuán lejos estamos nosotros, ¿no? Pero que el Espíritu Santo nos ayude. Fíjate lo que dice. Varón profeta, ¿no? Poderoso en obra y en palabra. O sea, ese balance en la vida cristiana, ¿no? Delante de Dios y delante de los hombres. ¿Por qué delante de Dios y delante de los hombres? Porque, obviamente, delante de Dios porque vivimos para su gloria y Él siempre buscó agradar al Padre. Y delante de los hombres para que los hombres reconocieran y sepan que el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros como hijos de Dios, como dice también en su palabra, no somos esa luz para poner debajo del almud, ¿no? Debajo del cajón, sino que se coloca en lo alto para que ilumine a todos y todos los hombres puedan ver la obra de Dios. Y entonces que Dios nos ayude y nos dé gracia para poder imitar a nuestro Señor Jesucristo y poder tener ese balance
entre obra y palabra, y esto es algo que reflexionaba ayer o anteayer, no sé, a alguien se lo estuve compartiendo. Algo de lo que estoy reflexionando es que nuestras obras nunca pueden estar, no pueden ser más nuestras obras que nuestro carácter. Porque hay un desbalance. O sea, por lo tanto, ¿qué tiene que ser? Tiene que haber un balance entre mi carácter en Cristo y mis obras. Si yo tengo un montón de obras y mi carácter es nulo en Cristo, las obras no sirven para nada. No van a dar gloria a Dios, no están dando evidencia de mi fe, porque mi fe, que es la certeza y la convicción de quién es Cristo en mi vida, tiene que evidenciar el carácter de Cristo en mi vida. Por lo tanto, yo puedo tener millones de obras, pero si mi carácter no acompaña, ¿no? Si no es una emulación, vamos a decir así, o el forjar el espíritu, el carácter de Cristo en mi vida, y no se está viendo el carácter de Cristo en mi vida, poco sirven esas obras, que Dios no las tendría ni en estima. Entonces, es tan importante hacer énfasis en esa búsqueda íntima de santidad, en buscar del Espíritu, de estar cerca de Jesús, de pasar tiempo con Jesús, para que el poquito que haga o mucho que logre sea acorde a lo que ella ha hecho en mi corazón y en mi interior. Hace tiempo tuve una conversación con una persona, hace poquito me enteré que está padeciendo a causa de su pecado, ¿no? Pecado cometido hace mucho tiempo. Pero a mí me tocó tener el deber de tener que explicarle a la luz de la Escritura algo que él ya sabía, pero que no quería ver. Y era que por donde él mirara, él ya nunca más iba a poder parar delante de un púlpito a predicar la palabra de Dios porque era reprensible, porque había sido infiel a su esposa. Entonces, todos sus sueños que tenía de hombre de Dios, esos que la gente lamentablemente, no sé cómo decirlo, se arma, se crea, ¿no? Está bien visionar y anhelar y tener expectativa. Pero todo eso se vino al suelo. Y la realidad es que quienes le rodean y quienes le conocen ya tienen un argumento más que sólido para señalarle y decir, no estás apto. ¿Por qué les comparto esto? Por el carácter y por las obras. Es mejor que Dios te permita hacer algo chiquito y ínfimo y que nadie lo vea, o algo cada 1000, pero que va acorde al proceso que el Espíritu Santo pueda estar haciendo en tu corazón, que puedas verte en una máquina de, como le parecía a este hombre, y realmente deseo que sea restaurado y levantado por nuestro buen Señor, ¿no? Y que en su tiempo Él pueda volver a por lo menos seguir usando esos dones que Dios le dio desde otro lugar. Porque salir a la iglesia le va a servir para siempre, porque Dios lo llamó a las filas, ¿no?, de hijos de Dios. Ese título no lo va a quitar nadie. Dios perdona todos los pecados. Pero sí que pueda ser sana, ¿no?, su alma, su corazón, porque obviamente en su orgullo cayó, y él pueda empezar a volcar su atención en su carácter, que descuidó, porque obviamente una infidelidad o cualquier tipo de pecado que sale a luz comienza en la falta de transformación del corazón, o sea, el perder la comunión con Jesús, el que la persona empieza a mirar hacia otro lugar y ya pierde la referencia de Cristo. Y lamentablemente la realidad es esa, es que cuando eso sucede, la persona no es justo, me toca a mí tener que dar esa noticia, pero no es que yo soy el malo de la película que le tuve que decir, no. El amor de Jesús, que lo ama y lo busca cuidar, le dice, guardate para mí, cuídate para mí, exponerte donde estabas, para vos es un peligro porque no tenés las cualidades para tal tarea. Y ya quedó demostrado porque destruiste tu familia y destruiste tu corazón. O sea, no es un rezongo, eso es lo que traté también de esperar. Esto no es un rezongo, esto no es un, te portaste mal, siendo un hombre grande de familia, no. Esto no es un rezongo, vamos a pegarte con un palo, no, vamos a restaurar tu corazón herido, lastimado.
que ha cometido un fuerte pecado y ha lastimado y herido la confianza de muchos. Pero este tiempo es para que cuides tu corazón y sanes, para que entiendas que donde estabas parado era un peligro para vos y para los que te rodearon. Hiciste mucho daño sin darte cuenta. O pusiste en la balanza y preferiste correr el riesgo. Lo sabrá Dios. Y de verdad, es verdad, no es el primer caso con el cual camino cerca y la persona nunca más vuelve a ser igual. Pero después, según la relación que tenga con Jesús, va a ser mejor de lo que fue o quedará estancado. Porque cuando la persona sigue caminando cerca de Jesús, el maestro sigue trabajando en el corazón de la persona. Y la persona, lo que consideraba como el lugar de gloria y honor que podía aspirar a llegar, ya lo ve como pérdida de tiempo, pérdida de todo, porque a él le afectaba. Y lo único que busca, que debería ser lo que siempre tuvo que buscar, era a Cristo y a nada más que Cristo. Todo lo que sean posiciones, todo lo que sean lugares que nosotros humanamente le podemos llamar de privilegios, no se comparan ni cerca solamente estar cerca de los pies de Jesús. Pero cuando llegamos a lugares de esos, a veces podemos olvidarnos. Y después ya sucedió. Ya está, asumimos la responsabilidad. Pero Cristo no nos desecha. Eso es lo más maravilloso. Cristo no nos desecha. Él nos ama. Él nos cuida. Él nos sana. Ahora, esto estuvo haciendo énfasis en poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Dios nos ayude a cuidar nuestra vida para poder ser, por lo menos, básicamente, un testimonio de Cristo, del Cristo resucitado en nuestras vidas, delante de Dios y delante de todo el pueblo, delante de todos los hombres. Sigue el 20, dice, estos hombres le decían a Jesús, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de esto que ha acontecido. Por lo tanto, ellos no creían que ya iba a pasar absolutamente más nada. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Mirá cómo ahí ya agregan visión de ángeles. ¿Por qué? Porque no le creían. Entonces no van a decir, y vieron un par de ángeles, pero una visión de ángeles, capaz que hasta su imaginación. Que le dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y ahora viene el 25, que para mí fue el que repercutió dentro de mi mente y de mi corazón en estos días, de donde se desprende también el nombre de la prédica. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y fíjense, hay algo ahí, bueno, insensatos es ininteligentes. O sea, mentalmente sin facultad de entender. Si lo hablamos coloquialmente, brutos, burros. Esa es la expresión, ¡oh, insensatos! Y mirá que hace énfasis en esto, en la mente. Y después dice, y tardos de corazón. Que es algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Y creo, no lo creo, estoy convencido de que nosotros, que apelamos a la Escritura constantemente, nos olvidamos que la Escritura no impacta solo la mente, sino impacta todo nuestro ser. Y el corazón hace específicamente mención a las emociones, al alma o al espíritu, como quieran llamarle, del individuo. Y Jesús le está reprendiendo, ¿por qué? Porque estaban siendo poco inteligentes, sin inteligencia y tardos de corazón. ¿A qué podría hacer referencia tardos de corazón? Lentos en sentir. ¿Cómo no podés sentir en tu corazón lo que las Escrituras dicen? ¿Cómo no podés apasionarte en tu corazón por lo que habla las Escrituras? ¿Cómo no podés comprender? ¿Cómo no pueden entender ni sentir lo que está escrito? Todo lo que habla del Cristo que tenía que padecer y entrar en su gloria.
¿Cómo no pueden proyectarlo? ¿Cómo no pueden verlo? Jesús estaba en ese momento reprendiendo su incredulidad en todas las esferas, en todo su ser, en su mente, su alma, todo, sentimientos y raciocinio, todo. Dice Jesús, y comenzando, esto lo dice Lucas, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús empezó a explicarles de nuevo el Evangelio, las buenas noticias, desde Moisés en adelante, todos los libros que apuntaban a Jesús. Él no decía, esto apunta a mí, esto apunta a mí. Él decía, acá apunta el Mesías, acá apunta el Mesías, acá apunta el Mesías, acá apunta el Mesías. Una, otra y otra vez. Llegaron a la aldea donde iban. Y él hizo como que iba más lejos. O sea que toda esta actuación de Jesús para encaminarlos de nuevo a su voluntad. ¿No? O sea, esas preguntas que Jesús sabía lo que iban a responder, esas preguntas que Jesús ya sabía la respuesta, como muchas veces te puede tocar a vos con tus hijos, o a mí con mi hija en el caso, o cuando te tiene que tocar si estás a cargo de personas, o uno como pastor. Esas preguntas que vos ya sabés la respuesta, pero vos querés que la persona exprese. Porque eso lo va a educar, lo va a corregir, lo va a instruir, lo va a alentar, ¿no? Según el fin que sea. Jesús incluso hacía que se iba más adelante. Estaba actuando a como que se iba con la intención de que ellos lo llamaran, de que ellos hospedaran. Ahora hace poquito me tocó una situación de poder recibir a alguien en casa, ¿no? Y yo quedé reflexionando, creo que fue más bendición para mí que para la persona, ¿no? Y a veces eso también no lo podemos dimensionar, no lo proyectamos, no nos damos cuenta la gran bendición que puede ser eso, abrir nuestro hogar, ¿no? Dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Algunos dicen que puede ser un matrimonio porque los invita a su casa y otros dicen que podrían ser hermanos. No lo sabemos, no lo dice. Pero ellos iban a su casa, vivían juntos y le obligan a Jesús a que se quede. Entró entonces y se quedó con ellos, dice el verso 29. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Esa es otra de las cosas interesantes, él desapareció de su vista. ¿Por qué? Obviamente porque el cuerpo con el que resucita nuestro Señor, el cuerpo glorificado, incluso ya no es el mismo cuerpo corrupto que tenemos nosotros, no se sujeta a las leyes físicas de este mundo. Entonces lo vamos a ver un poco más adelante, Juan lo dice más claramente, Lucas no lo deja ahí, pero Juan lo dice, que se encuentra la puerta cerrada, pero Jesús entra y aparece entre ellos y le dice, pasa a ustedes o pasa a vosotros. Maravilloso. Maravilloso. Entonces, sucede que él desaparece de su vista y el 32 dice así. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Fíjense esa pregunta, ¿no? Que es obvia. O sea, ellos están diciendo, ¿no te sentías así cuando él estaba hablando con nosotros? Era, para hablarlo en nuestra expresión, ¿no? No era algo que la mente te estaba explotando, no podrías creer. Tu corazón estaba llenándose completamente, me estaba apasionando por lo que me estaba diciendo. ¿No te sentías tan apasionado? ¿Encendido? Esa palabra arder ahí habla de quemar, de encender, de prender fuego. Obviamente que está hablando en términos poéticos, lo que está diciendo es que su corazón realmente estaba siendo apasionado por lo que Jesús estaba revelándoles de las Escrituras, la misma palabra de Dios. Y eso también me lleva a otro punto de pensar. Si vos querés ponerte como vos, como individuo, tenés ese momento de entrar a solas delante de la misma presencia de Dios, delante de la Escritura, como individuo con relación personal con Jesús, y apasionarte, podés sentir arder tu corazón cuando estás leyendo la palabra de Dios,
¿O sos como ellos cuando iban en el camino, escuchando a Jesús, hablando de todo lo que acontecía, pero totalmente velado a la pasión de vivir para Cristo y por Cristo? Bueno, permítanme usar esta palabra, experimentan esa pasión en su corazón. Les arde el corazón, palpita su corazón por conocer más a Jesús. Se les revela Jesús a su palabra y ustedes se maravillan con lo que entienden de Jesucristo. Los llama, les repercute en el corazón cuando encuentran cosas que decís, Señor, solo tú puedes hacerme un poco más como tú. O cuando mirás y decís, Señor, esto es lo que yo necesito para mi vida. Esto es lo que necesita mi vida hoy. Este eres tú, Señor. Podés reconocer a Jesús en las Escrituras, podés verlo más allá de lo que estás leyendo. O sea, la lectura no es el fin en sí mismo, no es la lectura y se termina, o sea, leo como si fuese un libro, sino que la lectura nos está apuntando a Jesús, a la experiencia, a la vida real con Cristo, porque Él fue resucitado y sentado en gloria. Entonces todo esto apunta a nuestra relación personal con Jesús. Y ellos se preguntaban, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Cuánto tiempo, no, caminás totalmente velado a la voluntad de Dios en tu vida? Quizá hoy puedas estar velado a la voluntad de Dios en tu vida. Quizá no estés viendo el obrar de Cristo en tu vida y quizás creas que la voluntad de Dios está en otro momento, en otro lugar, en otra parte, en otro lugar de la Escritura, en otro lugar de tu día, en otro lugar de la semana. Y no estás viendo lo que está haciendo hoy. Porque muchas veces no se ajusta a lo que consideramos tiene que ser. Por ejemplo, nuestro Mesías, murió en una cruz. Y ahora andan diciendo que una visión de ángel tuvieron unas mujeres que parece que estaba vacía su tumba. Pero ellos caminaron al lado de Él. Ellos escucharon sus enseñanzas. Ellos vieron las obras de Cristo. Pero no creían, estaban velados. Y nosotros quizá somos como ese pueblo de Israel que abrió el mar a que pasaran en seco y después que se cierra el mar es como, no olviden lo que vivieron. Y tuvo que llegar a decir, no olviden lo que sus antepasados vivieron, porque todos los que le siguieron a los antepasados, cero relación con Dios, cero entendimiento del Dios que tenían, cero entendimiento del Dios que servían. Vivían de experiencias que habían tenido horribles. Dios me guarde de que yo tenga que hablar contigo y contarte de cosas que viví hace 10 años, o de hace 5, o de hace 15, o hace 18 cuando el Señor me cansó, o 19. Dios me guarde y que mi relación con Dios sea tan real y tan genuina en el día a día, que mi relación con Él fluya de manera que yo pueda compartir el testimonio vivo de Cristo en mi día a día. Y no, yo era un hombre cuando llegué al camino. No, hoy, ¿qué hombre sos hoy que no eras ayer? ¿Qué persona sos hoy en Cristo que no eras ayer? ¿Qué es lo que Jesús está haciendo en tu corazón? Que ya no estaba haciendo, no había sucedido hace 3 días, pero hoy Jesús comenzó a hacer algo en vos. Ese es el Dios verdadero que trabaja y obra día a día, que no detiene su obra, que no va a terminar lo que comenzó en tu corazón. Ese es el Dios de gracia. Dice el 33, y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, con los apóstoles y lo demás, verso 36, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Yo no lo tengo acá anotado, pero se lo quiero leer en Juan. Estaba en Juan, creo, Juan 20. Vamos a ver Juan 20. Porque la narración de Juan, en el verso 19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ahí vemos como el Señor en su cuerpo, ¿no? Pudo traspasar esas puertas y ponerse en medio de ellos y ellos tener realmente esa experiencia. Miren la respuesta, lo que responden corporalmente, ¿no? Personalmente, nuestros hermanos.
Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. O sea, se habían encontrado con Jesús, fueron enseñados por Jesús, vieron los milagros, vieron todas las señales, ahora Jesús aparece de nuevo y piensan que es un espíritu. Están totalmente espantados y atemorizados. Pero Él les dijo, ¿por qué están turbados? Y vienen a su corazón estos pensamientos. Nuevamente, Dios leyéndoles el corazón, como te lee tu corazón y como lee mi corazón. Él conoce tus luchas con la incredulidad, Él conoce lo tardos de corazón que somos, Él conoce tu insensatez constante, tu constante lucha para normalizar tu vida cristiana en un plano que a vos te quede cómodo, estable y que no te demande más creer que lo que ya crees. Por eso caemos en esta incredulidad y cuando Dios sale al encuentro y nos desarticula el día, quedamos muchas veces lamentablemente de esta manera. Jesús les muestra más evidencias que es Él. Las manos y los pies. Les dice que toquen, que palpen. Que un espíritu no tiene carne ni hueso. Le está dando más evidencias y más evidencias que Él estaba ahí entre ellos. Que Él fue a buscarlos, a estar ahí entre ellos. Le pide algo para comer. Entonces, dice, ¿tienen algo aquí de comer? Le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó, lo comió delante de ellos y le dijo, estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces le fue abierto el entendimiento. Quiero volver un poquito más atrás porque me faltó leer un verso que me llamó también mucho la atención. Porque también tiene una connotación que le podemos usar como lo hablamos hoy en día. Después que Jesús les muestra las manos, en el verso 41, Él dice, y cómo todavía ellos tocaron sus manos, tocaron sus pies, lo vieron comer, lo vieron hablar, están al lado, y ellos, todavía ellos, de gozo, no le creían, no lo creían, dice, y estaban maravillados. O sea, más evidencias no podían tener. Y algo que usamos nosotros de cuando las cosas son muy buenas. Es tan bueno que no lo puedo creer. Esa es la expresión que usamos nosotros. ¿Está pasando? No puedo creer que esté pasando esto. Bueno, ellos estaban así en ese momento en su corazón. No puedo creer lo que estoy viendo. De alegría. Estoy tan feliz que dejo ver a flor de piel mi incredulidad. Porque de gozo no lo creo lo que estoy viendo. De alegría. Es como que Dios manifestara su gloria en tu vida, en, no sé, poder predicarla a alguien en la calle, poder hacer algo acá, Él quiera mostrar su gloria, sanar a alguien o levantar un muerto, lo que vos quieras, y te toque presenciar su gloria, y vos digas, es el que yo, sí, evidentemente es el Dios que yo creo, pero estoy tan feliz que no puedo creer que esté pasando esto. ¿No? Que es una cuota de, qué ironía, ¿no? Porque soy el seguidor del que hace estas maravillas, pero no le creo. ¿No? Entonces, dice, estaban maravillados. Le dijo, ¿tienen algo aquí de comer? Comió pez asado y el panal de miel. Ahora, vamos un poquito más abajo, al 47. Jesús le dijo que estaba bueno. Era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y el 48. Y ustedes son testigos de estas cosas. Bueno, más testigos que yo no podía ser, ¿no? Porque vieron todo lo que tenían que ver. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Este final fue el que más me dolió y ahora van a ver por qué. La promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Haciendo referencia a la venida del Espíritu Santo sobre sus vidas. Y los sacó fuera hasta Betania, alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran alegría, con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Qué pasa en el 49? Le dice,
ustedes, yo les voy a enviar la promesa es del Espíritu Santo. La promesa de mi Padre, no lo voy a dejar solo, no lo voy a dejar huérfano, le enviaré Consolador, el Espíritu Santo de verdad. Pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Fíjate esto, yo quiero que entiendas esto. Hasta el momento, ellos, todo lo que recibieron fue por las enseñanzas de Cristo y por el poder de Cristo impartido sobre sus vidas. El Espíritu Santo venía sobre todos ellos cuando ellos estuviesen unánimes reunidos, que pasó en el aposento alto. Ahora, la promesa del Espíritu Santo venía sobre toda carne, ¿tá? Sobre gentiles y no gentiles, ya se cumplió. Entonces, a mí lo que me hizo, me estrujó el corazón de alguna manera, fue pensar que esto que dice, serán investidos del poder de lo alto, si naciste de nuevo, fuiste investido del poder de lo alto. El Espíritu Santo de verdad mora en tu vida. Por lo tanto, la demanda de pensar lo anterior, de camino de Emaús, de que ellos caminando al lado de un Jesús y ellos velados, de no entender, de un corazón tardo, de insensato. En mí no tendría ni siquiera que suceder, porque yo tengo morando en mí el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos. El Espíritu Santo, o sea que mi corazón debería arder en llamas, encendido de pasión por Cristo, constantemente. Constantemente. Tendría que no solamente maravillarme en cuanto a mi mente en lo que veo de las Escrituras cuando Él me revela su verdad, sino que encenderme emocionalmente de pasión por el Dios verdadero. Y esa evidencia que domina todo mi ser, el Espíritu Santo, dominio propio, pero todo mi ser dominado por Él, tiene que ser evidente cuando abro las Escrituras, cuando me siento a leer sobre Cristo o cuando las anuncio a los demás. Porque mi vida realmente es experiencial con la palabra de Dios. Las Escrituras tienen que ser yo la tengo que leer y como cristiano debe ser, esto es el testimonio de quién es Cristo. Y cuando lo leo, estoy leyendo mi vida en muchos aspectos. Maravilloso. ¿Esta es la vida que estoy llevando? ¿Es el Cristo que conozco? ¿Es así como arde mi corazón? ¿O soy una persona tarda de corazón? ¿O insensato? ¿O velado que no puedo estar entendiendo la obra que quiere Dios con mi vida? No puedo entender la voluntad de Dios para este tiempo conmigo. No puedo comprender lo que Dios está logrando, lo que está formando, lo que está forjando en mí. ¿Hacia dónde apunta mi Salvador? Pero no es que pasas tiempo con Dios, no es que conoces la Biblia, no es que estás teniendo oración, no es que tenés tiempo con Él, no es que conoces al Dios verdadero. ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy velado? ¿Por qué no comprendo? ¿Por qué no avanzo? La realidad es que la demanda en nosotros es mayor que la de estos hermanos que caminaban al lado de Jesús. Mucho mayor, porque la promesa se cumplió y el Espíritu Santo vino a morar sobre nosotros. Habita en vos y habita en mí. Entonces, antes de un corazón insensato o una mente insensata y un corazón tardo, lento de sentir, lento de apasionarse, lento de comprender, lento de experimentar la pasión y el amor por Jesús. Amo a Jesús con todo mi ser. Amo a Jesús con todo mi ser. Puedo decirte a vos que sos creyente y se lo puedo decir de la misma manera al incrédulo que me escucha cuando le hablo de Cristo. Jesús es el todo para mi vida. Es la razón por la que filtro todas las cuestiones de mi vida. Es lo que pienso desde que me levanto hasta que me acuesto y las situaciones que pasan alrededor mío las analizo a través de Él porque necesito vivir para Él. Me frustro cuando no camino como Él quiere, me frustro cuando no pienso como Él piensa, me frustro cuando no veo las situaciones alrededor como Él espera que sean y en las cuales yo soy responsable. Pero puedo ir confiado una y otra vez delante de su presencia. Y sé que Él me levanta. Él levanta al caído, Él levanta al menesteroso, Él levanta al herido, Él sana las heridas, Él puede poner tu pie que está torcido en el camino angosto nuevamente. Esa es la relación que tenemos todos los hijos con Jesús. Podemos ir delante de nuestro Padre por medio de los méritos de Cristo, una, otra y otra vez. Pero no podemos eliminar, obviar o minimizar que la obra de Cristo trasciende todo nuestro ser, por completo. La espada, que es la palabra de Dios, penetra hasta partir todo el ser. Y eso incluye todos tus pensamientos, tus razonamientos, tus ideales,
lo que formás en tu mente como idea de qué es Dios y quién es Dios. Y también tus sensaciones, tus experiencias que evidencian que estás caminando cerca de Jesús. Y es necesario que la Biblia se haga vida en vos, porque la Biblia es la palabra de Dios, es el Espíritu que la escribe, el mismo que mora en vos, que la dejó escrita para que vos vivas acorde a ella y puedas ver la gloria de Dios en tu vida. De diferentes maneras, porque todos caminamos con Cristo y tenemos nuestra forma de caminar con Él a una manera que Él va procesando con nosotros, ¿no? Su proceso de santificación en nosotros por medio del Espíritu Santo, de una manera diferente con cada uno. Algunos pasarán 20 años en un área y otros capaz que la pasarán rápido, pero otros esos que pasaron 20 años demorarán 10 minutos en algo que otro pasará 20 años. Y esa es la relación personal que cada uno tiene con Cristo. Pero esa relación es la que te tiene que afirmar y decir, Dios no me ha soltado de la mano. Dios me está cuidando, Dios me ama. Dios quiere terminar lo que comenzó en mí y Dios busca que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. Esos adoradores busca. Apasionados, encendidos, comprometidos, que aman lo que Él ama, que celan lo que Él cela, que se apasionan por Cristo y que hablan la verdad en amor, aun cuando la verdad tenga que doler. Aun como cuando les dije, tenés que decirle a alguien, esto no es lo tuyo, y jamás va a ser lo tuyo. Y jamás te animes ni tengas la valentía de querer pararte en nombre del Dios que no te califica. ¿Me entienden? Porque amamos a Jesucristo. Amamos a Jesucristo. Y así te ganes enemigos. Y así te ganes mala fama. O así te ganes los mejores amigos que Dios quiera colocarte. No importa. Porque por encima de todo está tu amor a Jesucristo y tu pasión por Jesús. Y que las almas se salven, y que las personas cambien, y que las personas anuncien al Salvador, y que las personas no se casen con nadie más que con Cristo, entendiendo que son la novia de Cristo, y vivan para Cristo, y se entreguen por Cristo, y anuncien a Cristo, y enseñen a Cristo, y vivan de Cristo. ¿Entienden? Yo no quiero perderme nada de lo que Jesús pueda entregarme en mi relación con Él. Nada, nada. Quiero poder ser realmente un testigo vivo, ¿no? Un testigo ocular de la obra de Dios en medio de los tiempos. Quiero llegar muy viejo y poder mirar a mi hija o a mis nietos si llego a tener y decirles todo lo que Dios me dio de evidencias de que Él sigue siendo el mismo que fue y que no ha cambiado. Y que eso alienta la búsqueda personal de cada uno de maravillarse de la Escritura, de saber que Dios puede tener un plan o vos tenés un plan y te puede salir, cruzarte el medio del camino y salirte con un plan totalmente diferente. Y decirte, no es por donde vos pensás, no es como vos creés. Es más todavía de lo que vos pensás y más de lo que vos creés. Y no se trata de vos, se trata de Jesús. Y esto no gira en torno a tu persona, esto gira en torno a la persona de Cristo. Y del amor y compasión que tiene con nosotros, que se toma el tiempo que tenga que tomarse con el corazón más incrédulo o el corazón más ferviente. Entonces, como yo no tengo que hacer una tabla de valores, saber quién es más ferviente que quién y quién está más insensato o quién es más tardo de corazón, eso es algo que cada uno tiene que tener en su búsqueda personal. Te aliento a que rechaces por completo la idea de volverte un insensible, insensato y tardo de corazón. Y que diga, Jesús, encendé mi corazón, como Pablo le decía a Timoteo. Pablo le decía a Timoteo lo mismo. El fuego que hay dentro, la pasión que hay dentro, tiene que ser todo el tiempo avivada, avivada, avivada. Esa es la que te va a llevar a hacer buenas obras que Él preparó de antemano para que camines en ellas. Esas son las que vas a decir, esto se está saliendo de todos los parámetros que yo tengo porque evidentemente es Jesús que está obrando en esto. Y ya no soy yo, no es mi astucia, no es mi entendimiento, no es mi capacidad, no es mi seguridad, no es la confianza que yo puedo tener en mis aptitudes, en mis habilidades. Esto es el Espíritu Santo de Dios. Por eso le decía, si somos instrumentos de Dios, permitámonos usar en todo el término de la palabra por nuestro Dios.
somos los cristianos, como les decía la vez pasada, los únicos que usamos el término de me siento usado por las personas en un sentido positivo. Porque cuando vos te sentís usado por las personas, decís, Dios me está usando. Y qué más maravilloso de sentir que hoy alguien vino y de lo que vos tenés se está comiendo lo que vos tenés para dar. Es maravilloso, porque fuiste creado para eso. Entonces, que la vida no se nos vaya sentados ahí, hermanos. No. Tenemos que frenar y ser valientes y hablarle al que sale al cruce en un semáforo, o al que va todos los días a hablarte a vos en donde trabajás, o con el que te cruzás, o el que te abre tu corazón y ni siquiera es cristiano. O sea, Dios no te está poniendo ahí para que digas, bueno, sí, bueno, yo creo, ¿viste? Yo soy creyente. No, que tu corazón arda de pasión, porque hay una persona que se va al infierno, que te golpeó a vos 24.000 veces la puerta y no supiste darte cuenta que sos el instrumento que Dios colocó en ese lugar y no hay otro, y Él tiene ganas de usarte. Y si no te usa, usar lo que sea. Pero qué privilegio que digas, no sabía ni, solo le dije esto y mirá lo que sucedió. Qué maravilloso sentirme usado por Cristo. Qué maravilloso poder hablar de Jesús y que las personas puedan encontrarse con Cristo. Que pueda ver el amor de Dios. Qué bueno poder poner un oído para alguien, pero poder terminar consolando por medio del Espíritu Santo. Y no por medio de la astucia humana que evita presentar a Jesús como el Salvador, el que restaura, el que sana, el que da consuelo, el que da verdadera esperanza. Si estás empapado de Jesús, es lo que te va a salir. Por eso, Pablo a Timoteo le dice que a todo aquel que fue llamado a las filas como soldado, ninguno se va a enredar. Ninguno que milita para Cristo se enreda en los negocios de la vida, para fin de agradar a aquel que fue por lo cual fue llamado. Si vos estás en los negocios de Cristo, militando para Cristo, donde te haya colocado, en el lugar donde estés, sea que trabajes, que estudies o lo que sea. Antes de estar militando para cualquier cosa que te rodee ahí, sos un ministro de Jesucristo. Un instrumento en sus manos que puede traer salvación por medio de su palabra a través tuyo. Y estás ahí. No necesitas más. ¿Vos querés ver la gloria de Dios? Caminá creyéndole a Jesús. Pasos en fe. Movete a hablar, abrí la boca, hablá, experimentá el poder de Dios. Experimentá las maravillas de Dios. Y no velado a la realidad que Cristo enseña. Porque si no, yo voy a estar enseñándote todos los fines de semana un cuento para vos. Un cuento. Porque al final del día vas a decir, el cristianismo es un cuento. Algo que no sucede, que me gusta, es muy bueno, te enseña muchos valores, pero es un cuento, porque el moralista vive mejor que vos incluso afuera. Pero el que vive en el poder del Espíritu busca que los muertos hagan a vida por el poder de la palabra. Anuncia el poder de la palabra, predica la palabra, porque ama a Jesús. Ama a Jesús, se apasiona por Jesús y pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Salgamos a vivir a Cristo. Apasionense entre familia, hablen, pónganse. Yo miro hace unos días, al terminar el día, me llegan a eso, el algoritmo, ¿no? Usado por el Espíritu Santo. Me llegan videos de familia en una mesa sentada, hablando de cosas espirituales. Y yo, pero esto es lo que tenemos que hacer todo, esto es lo que tiene que hacer la gente, esto es lo que tenemos que salir a vivir. Idear, planes, orar, proyectar, visionar. Señor, esta mi vida es para vos. Todo tiene que girar en torno a vos. Y todo lo demás. Obviamente, Dios es tan bueno y tan amoroso. ¿Te pensás que no va a abrir las puertas que deseas si están en su voluntad? Pero tenemos que empezar por lo básico, amar lo que Él ama. Dedicarle el tiempo a lo que Él espera que le dediquemos tiempo. No podemos poner las cosas al revés. No podemos esperar a hacer las cosas al revés. Te tenés que angustiar, te tenés que entristecer, tenés que llorar, como me decía mi hija hoy al comienzo. Jesús está llorando en este momento, papá, cuando estábamos adorando. Y yo digo, bueno, de tristeza puede estar llorando también. Porque también se entristece el Señor. Porque nosotros tendríamos que estar apasionados por Jesús. Vivir apasionados por Cristo. Él te salvó. Dio su vida por vos. Entonces, ¿qué haremos? ¿Llenaremos de actividades de la iglesia para sentirnos útiles? ¿O vamos a salir a vivir el Evangelio? Una cosa no quita la otra, pero yo no puedo poner algo primero si no lo estoy haciendo afuera. Si yo no lo estoy viviendo afuera, si no me apasiono por Cristo afuera. Obviamente, la iglesia es necesaria y podemos abrir espacio y abriremos mucho más espacio, Dios permita. Pero individualmente, hermanos, todos
Tenemos que arder en nuestro corazón. Tiene que arder cuando leemos las Escrituras. Tenemos que orar, Señor, abre y quiero oírte. No quiero leerte como un cuento, quiero vivenciarte. Apasionarme de tal manera que cuando salga afuera evidencie lo que me dejaste escrito en mi vida personal. Y pueda dar testimonio que el Dios que dejó escrito la Biblia es el que me salvó, el cual yo vivo para Él. Y puedo ser también un testimonio vivo de la obra de Dios. No por lo que fui ya soy, sino por lo que Él sigue haciendo en mí. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Vamos a tomarnos 5 minutos para poder orar sobre esto. Si querés,